Ahí empezó. Bueno, para mí es la primera vez que presento un libro, así que muchas gracias por la confianza, tanto a la editorial como a la casa. Y bueno, reflexionando sobre qué era presentar un libro, me pareció que bueno, no quiero spoilear todo lo que está en el libro, que la verdad es muy interesante, lo recomiendo mucho, pero sí, bueno, ir tomando algunos ejes que identifiqué, de aprovechar que están los autores para estirarlos un poco y hablar en torno al libro, ¿no? Mi nombre es Lucas Ferrería, empiezo por presentarme a mí y tengo el honor de estar acá porque hace un tiempo que vengo militando el libro. Yo me siento un militante del libro porque creo que tengo como un fetichismo, ¿no?, con este objeto, me parece fundamental por varios motivos. En primer lugar, me parece que uno puede agarrar, por ejemplo, la República de Platón y trasladarse a Atenas, ¿no? Yo me siento ya con la sábana acá, me siento que estoy en esos primeros momentos de la democracia, ¿no? Y siento que el libro tiene esa potencia de trasladarnos 2500 para atrás, por lo menos. Siento que en esa experiencia no es solo un viaje turístico, lo que uno hace es decir, bueno, me voy a Atenas hace 2500 años, sino que lo que ocurre ahí es... Bueno, siento que lo que ocurre ahí en ese viaje no es solo el turismo de ir a Grecia o Atenas, sino que es el darse cuenta que hay preguntas que están vivas desde hace 2500 años, ¿no? Si agarramos la República de Platón, por plantear un libro que creo que tiene que ver con esto, en el sentido que habla sobre política, uno se da cuenta que ya hay preguntas ahí como si la democracia es el mejor sistema de gobierno para nuestra sociedad, o qué implicancias tienen los mitos que escuchan las niñeces, los jóvenes, y qué implicancias tiene eso para la organización de una sociedad, ¿no? Lo que hoy podríamos decir el marketing de la política, ¿no? Como que cambian las palabras, pero uno lee la República y se da cuenta que estamos dando vueltas sobre ciertas preguntas hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, siento que el libro es lo que le da vida y lo que mantiene vivas esas preguntas. Creo que trasciende a los autores, ¿no? Trasciende la muerte. Uno se puede preguntar si Platón está vivo o no. Al leerlo y al estimular el pensamiento y al generar nuevos procesos, es como que el libro desafía un poco ahí la muerte del individuo. Entonces, en ese sentido, en mi experiencia personal, los libros son para mí la puerta de entrada y salida al espíritu humano, ¿no? Ahí cada uno sabrá qué es el espíritu, algunos quizás lo encuentran otras puertas, no sé, la música o demás, pero yo encuentro esta vitalidad más allá de lo individual, esta cuestión que sigue viva más allá de los sujetos, ¿no? Yo entiendo que eso es el espíritu humano y que los libros nos permiten ese acceso. Así que feliz de estar presentando un libro, de estar dándole vida, de estar militando, de decir por qué es importante este libro hoy en día. Yo creo que los libros también son herramientas de resistencia y de transformación política. De resistencia porque creo que esta materialidad que tiene un libro, que tiene escribirlo, que tiene editarlo, es una ayuda para la memoria, ¿no? No es lo mismo el contenido, los pensamientos que se materializan en un libro que publicar una historia en Instagram o una publicación, ¿no? Donde el escroleo hace que las cosas desaparezcan automáticamente. En cambio el libro entiendo que genera otra memoria, justamente la materialidad quizás ayuda mucho a la memoria y entiendo que es una gran herramienta para la política en ese sentido, ¿no? Y por otro lado creo que también es de transformación porque los libros no dejan de ser construcciones estéticas, ¿no? Acá hay autores, autoras que imaginaron, usaron su creatividad para unir distintas cosas y darle un sentido. Creo que este libro lo logra muy bien y en ese sentido creo que son herramientas de transformación, ¿no? Porque nos permiten estimular, ¿no? Crear mundos, ya sea la ficción o los cuentos fantásticos o diversos géneros literarios. Ocurre que algún sujeto o algún colectivo
se sienta y construye estéticamente algo nuevo, un mundo nuevo, que después, bueno, hacer lo posible o no, será otra tarea, pero sí manifiesta que es posible, ¿no? Que hay alternativas. En ese sentido, creo que esta editorial de nuevo trae cosas muy piolas en ese sentido. Así que bueno, eso es en general por qué milito un libro, por qué me parece importante darle vida a estos procesos, visibilizarlos, ¿no? Lo que es una editorial, lo que es el proceso de escritura, que es lo primero que le voy preguntando a ustedes. Creo que, bueno, para adentrarnos ya puntualmente en este libro, porque este libro me parece necesario y urgente que esté ahí en nuestras carteras, en nuestras mochilas hoy en día, voy a ir a una cita de este libro y así se los presento. Dice: con probabilidad, entre los muchos avatares que la existencia pueda deparar a un ser humano, el desencadenamiento turbado constituye la peor y más desgarradora tragedia. Se trata de un derrumbe absoluto de la personalidad. Esto es, las referencias con las que hasta este momento un sujeto se ubicaba en el mundo se pierden para siempre. Por eso este libro, Volver o revisitar una referencia, Alberdi. Así que bueno, agradecerles que se hayan tomado la tarea, no sé cómo decirle, titánica de generar en muy poco tiempo un libro que ya esté pensando esta época, ¿no? Que es tan loca, ¿no? Donde usamos campera de cuero en verano, donde hay un presidente que dice que los políticos son todos lacras, donde dice que los diputados son ratas, cuando hay diputados elegidos por su mismo partido que le dicen no, como que son tiempos muy... A mí me llamó mucho la atención esto del desenvolvimiento, ahí se me fue la palabra, desencadenamiento, como que estamos perdiendo nuestra personalidad, ¿no? Perdemos las referencias, estamos como en un momento de mucha dificultad para empezar a pensar. Así que en ese sentido yo celebro que hayan hecho este esfuerzo y quería preguntarles cómo fue ese proceso de en tan poco tiempo generar una referencia para empezar a pensar lo que nos está pasando. Pero que no es que empezamos recién a pensar nosotros lo venimos pensando hace un rato ya, los tres. Aparte es importante que estemos pensando en disciplinas diferentes, o sea, en intersecciones disciplinares diferentes. Todo comenzó porque Sergio y yo necesitábamos... De abajo, quizás. Para arriba. Bueno, todo comenzó porque Sergio y yo estábamos haciendo un escrito que requería de una cierta formalidad para ser presentado, y esta mujer sabe muchísimo de esto, para felicitarla, y nos vino a ayudar y salió seleccionado nuestro trabajo, ¿no? Así fue. Todo es pensando, ¿no? Ir pensando y pensando, hasta que quedamos como un trío, ¿no? Un lindo trío de pensamiento desde distintos puntos disciplinares que nos hizo llegar a esta producción, porque acá nosotros podemos encontrar distintos puntos disciplinares, distintos modos de pensar, todos puestos en un pequeño libro, que es un gran libro, ¿no? Que es un pequeño libro, pero que es un gran libro. Entonces, bueno, estamos en este proceso, diría, porque no creo que sea el último, Entonces, bueno, ella nos ayuda muchísimo, y nosotros no somos psicoanalistas, pero podemos dialogar, porque podemos pensar distinto, ir a buscar distintas referencias, pero nos vamos dando cuerda, ¿no? Estamos contentos. Bueno. Quizás lo que hay que mencionar es que somos 5 autores, el libro no está constituido por autor por capítulo, sino que los 5 estamos hablando en el libro. Cuando me refiero a los 5, tengo que mencionar a Lugo Fiscarelli, que es arquitecto, no quiere, está rebelde. A Daniel Caputo, familiar lejano de nuestro actual algo de economía, contador, como dijo Clara, Sergio Zabalza y Clara Jonglatman, psicoanalista, y en mi caso yo tengo de base, soy cientista política, pero tengo formación en ciencias del arte y ciencias sociales
general. Y este libro se hace al fragor de un llamado de Matías Reck, el editor, cuando en el balotage, ¿se acuerdan? Me dijo, che, están mencionando a Alberdi. Y la realidad es que hay una previa, todos tenemos una previa respecto de lo que se escribió en este libro. En mi caso es porque escribí un libro del siglo XIX, del Río de la Plata, sobre la figura de la mujer y la representación de la nación, que abordaba distintos intelectuales de la generación del 37, Alberdi, Sarmiento, Mitre, Echeverría, entre otros, ¿no? Pero el Alberdi que Milei hacía referencia no era el Alberdi que conocía yo, por lo menos en esa primera mitad del siglo XIX. Me refiero al Alberdi que va hasta las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de 1852, fuente y madre de nuestra Constitución Nacional. No era ese Alberdi el que estaba en ese momento, es decir, durante la campaña, el balotage y después, obviamente, la elección final, el que estaba haciendo referencia. Estaba hablando de otro Alberdi. No sabíamos muy bien cuál, porque era un Alberdi que no llevaba una referencia concreta. Y es de aquí que nos topamos, y fue comentado también por el grupo, con un libro que se llama La omnipotencia del Estado es la prohibición de la libertad individual. Un texto de 1880, ¿no? ¿82? 80, de 1880. Idea fuerte. Una idea muy fuerte que está dentro de los 16 primeros tomos del Alberdi vivo, porque después tiene 18 tomos póstumos. Esos 18 tomos póstumos, hago un paréntesis, son escritos más bien económicos. Pero este textito, La omnipotencia del Estado, es la negación de la libertad individual, esa es la palabra, la negación. Aparecieron todas las frases que Milei empezó a mencionar y a convencer a lesotres que estábamos ante un presidente que podía hacer referencia al pasado para reactualizar el estado o el diagnóstico del presente. Entonces nos preguntamos, ¿pero qué siglo XIX está haciendo referencia? Porque, a ver, tanto en el escenario que montaron cerca del hotel donde se alojó, Hotel Libertador, los cánticos, que yo hice acá una lista breve para no aburrir, las cosas que mencionó, hay que volver al siglo XIX, que se vayan todos, la casta, el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes envaselinado, no sé si se acuerdan, tremendo, se llama anarcocapitalista, utiliza la palabra anarquía, eso es el siglo XIX, pero es el siglo XIX contrahegemónico. No es el siglo XIX al cual él quiere volver. ¿Cuál es el que quiere volver él? Un siglo XIX en el cual en apenas 10 años se convirtió el patrón peso argentino en oro. ¿Y quiénes cobraban las divisas en oro? Estamos hablando a fines de 1880, la famosa generación del 80. Los terratenientes, los exportadores. Y a partir de eso empezó una gran huelga, un movimiento huelguístico en todo el país reclamando cobrar en patrón oro. No sé si les suena, pero estamos en la analogía con el dólar. Ese es el gran engaño del siglo XIX, al cual Milei retoma, pero para extenderlo por 100 años. Y es falso, es totalmente falso, es una anamorfosis de Alberdi, es decir, un espejo invertido al Alberdi. En fin, lo que hicimos fue comunicarnos entre los 5, algunos de los autores y las autoras no se conocían entre sí, fue oportunidad para hacer cruces de ideas y juntarnos, ¿no? Y si me dejas una segunda cuestión, que es el tema de las tapas, y eso es gracias a la genialidad de Matías Reck, que dijo, bueno, vamos a hacer 2 tipos de tapas para que tengan la libertad de elegir, jugar con la idea de libertad.
Una tapa es el rojo furioso, el rojo que todo manifiesto suele tener, manifiestos más bien marxistas o marxianos, con la imagen de Alberdi, porque el Viva la Libertad Carajo ya era muy fuerte. Después voy a auto-boicotearme, Mati, voy a decir, pero entonces es un libro a favor de Viva la Libertad Carajo, del ya, o es en contra, o a dónde va este libro. Bueno, Viva la Libertad Carajo era tan fuerte que había que poner la imagen de Alberdi, muy serio, un Alberdi revisitado. Y el segundo, el violeta, el color del partido de Milei, tiene la imagen de la Argentina, la cara de Milei y de Alberdi con, no sé si ven allá abajo, como en el lugar de las Malvinas, una lámpara de Aladino, donde salen estos dos supuestos genios. Pero bueno, recuerden el cuento de la lámpara de Aladino. La lámpara, cuando uno le pide deseos, te termina dejando enjaulado y encerrado, todo lo contrario a la idea de libertad, en una cueva. Así que bueno, ahí está la cosa. Sergio, ¿quieres agregar algo del proceso de escritura o cómo hicieron para en tan poco tiempo? Tenemos el tema del desencadenamiento que mencionaba Lucas, lo que tiene bastante que ver con la época que estamos viviendo, con la locura. Hay una locura, por ejemplo, que protagonizó Natalie, Daniel Caputo y creo que Matías también, que el día que asumió Javier, así con cariño, fueron a vender los libros ahí en la Plaza Congreso. Yo jamás hubiese ido, soy esencialmente cobarde, jamás podría haber hecho algo así, pero ellos fueron y vendieron libros por esas cosas, por esa convicción. Entonces, ¿qué clase de locura es esa? Es una locura que tiene que ver con la pasión, con el deseo, con poder acceder al acto, así se dice en psicoanálisis, y es alguien que va y transgrede un límite. No es la locura de Milei. Dice que Milei cree en las cosas que dice. Yo entiendo que son ideas que se le imponen, es decir, no es la convicción lo que orienta al discurso de Milei, sino que son ideas que se le imponen y que no puede cambiar porque sostener esas ideas le permite mantener su cuerpo dentro de cierta normalidad, entre comillas. Ahora, esta locura de Milei, yendo al tema del desencadenamiento social, ¿esto es lo que importa? ¿La locura de alguien es lo que importa? No tanto, primero porque tenemos mucho respeto por la locura y porque hay locos brillantes a lo largo de toda la historia, a los cuales les agradecemos aportes sustantivos impresionantes. Entonces, no, el tema es que la propuesta de la Libertad Avanza es enloquecedora, nos está enloqueciendo. Entonces, esta cuestión del desencadenamiento, que le agradezco a Lucas que le haya traído, tiene que ver con esto, porque la propuesta de la Libertad Avanza, el estilo de gobierno de la Libertad Avanza, sumado a Pro y sus personajes, genera una desorientación, un malestar inédito en incertidumbre. Mencionaba Lucas la desorganización, el derrumbe de la personalidad. El proyecto que está detrás de la Libertad Avanza es el derrumbe de una nación. De hecho, la ley ómnibus, los 600 artículos y demás, si eso se aplicara, termina por desorganizar, por destruir una nación. Lo está haciendo día a día a través de distintas cuestiones y demás. Entonces, esta cuestión del desencadenamiento nos interesa precisamente por la capacidad de enloquecer que tiene la propuesta. Fíjense que Milei propone Viva la Libertad y tiene una vicepresidenta que propone para la solución del país una tiranía.
Y esto alguien me dijo, ah bueno, es una contradicción. No, la contradicción es lo que permite generar trabajo psíquico. Y hasta ahí bien, por eso bienvenidas las discusiones. Esto genera perplejidad, esta palabra es muy importante. La perplejidad detiene el pensamiento. Mi impresión, y creo que de alguna manera lo hemos hablado, es que el riesgo, de alguna manera, estamos todavía perplejos. Es decir, el gobierno de la libertad avanza, nos sume en la perplejidad. No sabemos bien para qué lado ir. Que pretenden, podemos saberlo, pero nosotros no sabemos cómo reaccionar. Bueno, muchas gracias. Se me vienen ahí algunas cosas que fueron diciendo. Natalie decía, no sabíamos bien qué Alberdi se refería a Milei o qué siglo XIX se refería a Milei. Sergio nombraba la perplejidad en la que estamos y me parece que este libro, ofreciendo una referencia, sería como un primer punto fijo en esta caída, como bueno, frenar, pararnos, buscar esta referencia, ver si tiene que ver con Alberdi o no, revisar el siglo XIX, a ver qué fue concretamente el siglo XIX, y me parece un primer paso para salir de esa perplejidad, empezar a buscar referencias, empezar a pensar qué es lo que dice Milei, en qué cosas se contradice, qué cosas de nuestro pasado está reviviendo o está intentando revitalizar. Así que yo quería que nos metamos un poco en ese famoso siglo XIX, que se nos vende como que Argentina era una potencia y al que vendría a ser como un pasado que proyectamos a futuro como al que deseamos volver, ¿no? Y ahí nuevamente un recurso de la política, pero bueno, intentar ver cuál es el siglo XIX. Hay muchas miradas sobre cómo fue ese siglo, hubo muchos actores, algunos cobraban en oro y otros en pesos, ya ahí tenemos una diferencia que hasta el día de hoy constituye distintas perspectivas sobre el desencadenamiento de la economía, por ejemplo. Así que bueno, me gustó que el libro se mete un poco intentando describir el siglo XIX. Y alguna de las cosas que dice es que ciertamente hubo un crecimiento económico, un crecimiento de la producción, que sobre todo estuvo explicada por el crecimiento de la agricultura y la ganadería, y que dicho crecimiento se caracterizaba por tener fuertes inversiones extranjeras, sobre todo de capital inglés, y que fueron destinadas a construir la red ferroviaria, a construir los mecanismos necesarios para la explotación de la tierra y a expandir la frontera de propiedad privada con ciertas características, ¿no? Que eran las características necesarias para abastecer al mercado internacional de materias primas, de comida y demás. Entonces ya vemos de entrada que ese siglo que ciertamente hubo crecimiento económico, donde ciertamente hubo mucha afluencia de riqueza hacia el país. Sin embargo, ya desde ese origen se constituyó la matriz de comunicación de nuestro país, de movilidad con los trenes, ¿no? Y esa red que vemos toda yendo al puerto. Se constituyó la forma de propiedad privada, ¿no? Los latifundios, ¿no? Estas grandes extensiones de tierra, a diferencia de otros procesos, ¿no? Como se dice de Estados Unidos, donde ya se constituyó una matriz que hasta el día de hoy sostenemos, que implica una gran dependencia de ese capital extranjero y una producción destinada o que genera una inserción en el capitalismo, que es el hecho de proveer materias primas, que hoy en día es lo mismo, ¿no? Soja, litio, las mineras, el grano. Esa matriz se constituyó ya en el siglo XIX. Y a mí me gustaría preguntarles, y ya te dejo, si es una matriz que depende del capital extranjero y que está constituida para producir a necesidad de las materias primas de los países industrializados, que no tienen ningún interés que nosotros también nos industrialicemos, ¿es ese un modelo de libertad para nosotros, de autonomía, de soberanía? Voy a hacer un pequeño paréntesis, si me dejan, compañeros.
está bien el relato que hace del siglo XIX, es lo que plasmamos en los primeros 2 capitulitos. Pero hay algo que nos estamos olvidando en tu relato. No es que te olvidas, es que es común. Está bien hablar de esa plataforma, de la infraestructura económica, política de ese momento. Pero nos olvidamos de la gente, de las personas. Fue la época del 800% de inmigración. Persona, por favor. Fue la Vos sos una época... fracasada. No falta persona, no hace falta persona. 800% de inmigración hizo crecer la demografía del país. Y no solamente, como dijo nuestro ex vicepresidente, los argentinos bajamos de los barcos. De Cabo Verde, toda una población africana llegó. Italianos, judíos, españoles, alemanes. Basta nombrar la electricidad, primero en Buenos Aires y sus alrededores, es la fábrica Cate, la fábrica alemana. ¿Quiénes trabajaban en esas industrias? Inmigrantes, criollos, trabajadores golondrinas que se traían a sus familias de una Europa totalmente devastada. Pero también nuestros compañeros limítrofes, que nunca hablamos de ellos, bolivianos, peruanos, chilenos, los uruguayos, que hicieron parte de esa generación. Entonces, Milei habla de ese siglo XIX como si fuera una máquina con engranajes aceitados, sin gente, sin personas. No quiero repetir que esa frase de esto tiene que ser pero con las personas adentro, ¿no? Pero Milei no nombra nunca el pueblo, la palabra pueblo no está en su discurso. Y es más, hablando de nación, pensemos en el Estado más que en la nación. La nación para él es la patria, y para Alberdi la patria es un espacio que elimina la libertad. Ahora, la contradicción que hay entre Alberdi y Milei es que Alberdi decía que como la patria, el Estado y la nación son entidades que sujetan al sujeto, valga la redundancia, y quitan parte de su libertad, Alberdi decía, sin embargo, son necesarios para llegar a ¿qué? A la igualdad. Pero no nos olvidemos la influencia fuerte de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, y tenemos a marzo, nos quedó la materia fraternidad, ¿viste? Ahí ninguno aprendió la lección. Pero no obstante eso, digamos, por la libertad se ha defendido la oligarquía. Ese es el siglo XIX al que hace referencia Milei. Que con la libertad se defiende la posibilidad de excluir, no por nada, valga una frase de este equipo, se elimina el INADI, porque es la única forma de marginalizar a las personas que no acompañan opiniones hegemónicas. Me parece que el libro trata como de no bajar línea, no me gusta eso, no nos gusta eso, sino despertar, ¿no? La idea del despertar de la perplejidad, en todo caso. Esto era traer mano de obra disciplinada, Claro. porque también era pensar en un orden, en una disciplina, que ahora también está vigente, esta cuestión del orden y la disciplina, y los odios, porque vienen enredados, odios, disciplina, ¿cierto? Y bueno, esta misma historia está permanentemente presente ahora también. Hemos tenido muestras de lo que es los odios, ¿no? Personajes armados y demás. No es lo más importante, pero sí es lo que juega un papel para poder pensar en cómo construir una patria. Porque es una patria que, como bien venimos pensando los psicoanalistas, no es una patria sin padre. Patria viene de padre. ¿Cómo es una patria sin padre? ¿Cómo es una cuestión de organización sin padre? Entonces, parece que nos toca pensar esta cuestión de dónde están los padres, de dónde están los hijos, para que estos odios tengan algún derrotero diferente. Hay una palabra que causa mucha gracia, ¿no? Que decíamos, ¿cómo se llama esa palabra? Los parias, ¿no? Los guachos. Los guachos. Los guachos causa gracia, es una palabra, digamos, bastante común. Lo explico un minuto. Dale, pero es una palabra muy importante acá. Resulta que la biografía de Alberdi, que está levemente recorrida en el libro, cuenta que
fue guacho, él lo dice la palabra, fui guacho de madre y de padre. La madre muere cuando él nace por el parto y a eso de los 9, 10 años muere el padre. Y lo cría la hermana, que se llamaba Tránsito. Encontramos ahí una homologación bastante sorprendente, casi una perlita, con respecto a los primeros dichos de Milei respecto de sus propios progenitores. Nunca los llamó padres, los negó hasta el cansancio. Algunas veces ha contado actos de violencia que el padre tuvo para con él y por eso lo llama progenitor y no lo considera padre. ¿Y quién lo forma, Milei? ¿Quién lo sostiene? Primero, el jefe, ¿no? Karina. Pero por otro lado, no la reconoce como mujer, la llama el jefe. Entonces, ahí hay una doble negación por el padre y por la figura de la mujer. Por eso no nos sorprendió ni el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, no nos sorprendió que esté en contra de la ciencia, porque justamente Alberdi decía, la ciencia es la única forma contra el entusiasmo, contra el fenómeno del fanatismo o el entusiasmo por la libertad, que nos puede llevar a caminos razonados de la nación. Bueno, ahí hay una interpretación caprichosa por parte de Milei de esto, y tampoco sorprendió que quiera cerrar el CONICET, que no le dé presupuesto a las universidades nacionales. Y este libro entonces pretende eso, despertar algunas iniciativas que podemos hacer como individuos, sujetos, personas, colectivos, comunidad, con ciudadanos, y la figura del inmigrante como para rematar el asunto. ¿Cuál fue la primera medida que dijo que no iba a aceptar? Inmigrante yendo a la universidad pública o a la salud pública. A mí me está despertando mucho de las cosas que están diciendo mis colegas y Lucas también, porque aparece una articulación muy importante que es entre esta cuestión de relegar a las personas y el deterioro de la palabra. Es decir, hoy se puede decir cualquier cosa, que es distinto que mentir. Si podemos mentir hablando de la misma cuestión, pero cuando se dice cualquier disparate, ya no estamos, no hay un referente respecto del cual se miente o se dice la verdad. Es decir, la palabra pierde su capacidad referencial. ¿De qué me estás hablando? Hace poquito Jonathan Viale dijo que en el año 55 el peronismo, creo, derrocó a Ilía. Entonces uno podría decir, este tipo no sabe, es falso, sabe perfectamente que en el año 55 el ejército derrocó a Perón. Pero él introduce esto para enloquecernos, ¿Qué tiene que ver esto con las personas? ¿Qué tiene que ver esto con degradar a las personas? Las personas, los seres hablantes, a diferencia del resto de los bichos, somos personas porque tenemos un nombre. Somos personas porque tenemos un nombre. Por eso el horror del terrorismo de Estado, que robarle la identidad a la gente. Somos personas porque tenemos un nombre. Cuando el lenguaje pierde su capacidad de referenciar, yo ya no sé quién soy. Entonces, el ataque a las personas, que acá la colega ha señalado muy bien respecto de que no menciona a las personas, es porque hace que nuestra existencia no tenga valor. Da lo mismo. Entonces, los cuerpos sin nombre, entonces es la mejor manera de borrar a un pueblo. Esto es lo que está haciendo Milei, y lo que está haciendo no solo Milei, porque la locura de Milei es sintónica con todo un avance de la ultraderecha muy precisa. Hay nombres, Steve Bannon y demás, se puede investigar los think tanks donde se elabora todo esto. Es sintónica con toda esta cuestión que tiene que ver con la capacidad, borrar la capacidad referencial del lenguaje para eliminar personas. Y ahí diría que eliminando las personas, lo que se eliminan son los vínculos sociales. O
sea, lo que cada vez avanza más es eliminar los vínculos sociales, eliminar el estar con el otro, eliminar que el otro existe. Entonces, al eliminar todo esto se pierde el criterio social que tenemos los seres humanos. O sea, no hay vecindad, no hay amistad, no hay todos estos modos afectuosos o modos de unión que al ir rompiéndolos quedamos mudos, diría yo. Él hablaba de la palabra y yo diría que quedamos mudos. En este sentido me parece importante cómo se vuelve a recomponer esta trama social donde el otro importa. Bueno, aprovecho ese cierre para meterme en un tema muy interesante que trae este libro, que como ya estamos charlando, mezcla cuestiones económicas de historia con también una mirada del psicoanálisis y la importancia que tiene esta tensión que ya Alberdi declaraba. Ellos dicen o hacen una distinción entre un Alberdi más joven y uno post 1880 más resentido, el cual sería ese, el más similar a Milei, o el que Milei estratégicamente más cita y rescata. Es aquel Alberdi que dice que el amor por la patria, el votar por la patria, ese endioseamiento religioso que sustituyó la monarquía, pero que no llegó a traer esa modernidad, sino que sustituyó el rey, la religión, por una figura de Estado muy ligada todavía al apasionamiento, ¿no? Y no a lo racional francés que hubiese gustado quizás, que tenemos muy presente hoy en día, ¿no? Se dice esto de los líderes carismáticos y demás, o el mismo Milei. Pero resaltar ahí esto que decía Alberdi de si nos fundamos en el amor por la patria, en el amor por el otro, este origen guacho, en la cuestión, incluso los lazos familiares, hay ahí una pérdida de la libertad individual, ¿no? Y esto es una hipótesis muy fuerte que trae este libro y que está muy presente hoy en día, que es que cualquier sindicato, cualquier organización social, cualquier partido político, cualquier grupo de personas, cualquier vincularidad está tildada como negativa por ir en contra de la libertad individual. Entonces, me parece que esa es parte del desencadenamiento turbado que veníamos hablando, que es esta locura en el mal sentido de la palabra en la que estamos viviendo, de pérdida de referencias, de quedarnos quietos y no saber qué hacer, no una locura creativa y en búsqueda de nuevas formas, sino no entender nada, no poder movernos. Está implicada ahí, me parece, en esa tensión. Así que bueno, quería traer una cita del libro que representa muy bien esto. Y dice, la pregunta es, si Milei no compone un gobierno de la patria, ¿qué tipo de gobierno configurará? ¿El contratista? ¿El empresario privado? La patria entonces será asesinada y ya no tendremos una tradición que nos aúne en un mundial de fútbol, en una crisis, en la solidaridad para con el otro. Y no hay amor, porque el extremo amor a la patria puede alejarse de la libertad del hombre y conducir al despotismo patrio del Estado. Como escribió Alberdi, el que ama a la patria sobre todas las cosas no está lejos de darle a todos los poderes y hacerla omnipotente. Entonces, bueno, ahí me surge preguntarles por nuestra época, ¿no? Donde el individualismo, si ya surgía en el siglo XIX, creo que ha tomando cada vez más fuerza y se ve también la contracara de la pérdida del poder de los vínculos sociales, ¿no? Sobre todo muy intensificado durante la pandemia, ¿no? Cada vez más aislados. ¿Qué va a unir a la patria, si es que nos va a unir? Hay un fenómeno que está ocurriendo, que no está en el libro, pero yo lo tengo muy cercano a ese fenómeno, que cada vez se construyen más propiedades con departamentos de 1 y 2 ambientes de 38 metros cuadrados, no sé, casi diría irrespirables, y cada vez se construyen más esos departamentos y cada vez se compran más esos departamentos y cada vez va más gente a vivir en esos departamentos. No les estoy hablando del problema de alquiler, estoy hablando del individualismo que se ha generado de ir de esta cuestión de soledad en el
adquirir. Pensar en el siglo XIX que los italianos compraban un terreno y hacían tres pisos, uno para ellos, uno para los hijos y otro para los hijos de los hijos. Y vivían todos juntos en esa comunidad, llamémosle. Por más que se peleen, griten, pero el día domingo era un video para todos. Yo quiero plantear esto porque esto se ve el cambio que hay, ¿no? Y que todavía en el consultorio los pacientes recuerdan esto que hacían los abuelos, ¿no? Las casas grandes, las vajillas y que iban todos a comer los videos. Y ahora lo que nosotros vemos y que escuchamos en los consultorios es esta cosa más de soledad, de solitario, pero que no parece nada extraño, ¿no? Lo que es muy injusto que nosotros los psicoanalistas trabajamos y ganamos plata gracias a que una persona se pueda separar de los padres y viene Milei y nos saca la familia inmediato. Esto no puede ser. No, es un poco en chiste, pero a propósito de lo que trae Clara, esto es importantísimo porque en el momento en que un sujeto rechaza la deuda simbólica es vengo, hay alguien que me trajo, para bien, para mal, poder estar enojado, lo que fuere, pero el nombre viene de atrás, somos hijos de hijos de hijos de hijos. El padre es una instancia simbólica, aquellos que somos padres no sabemos qué carajo hacer con nuestra tarea de padre, somos hijos de hijos de hijos, en fin, cuando nos toca funcionar como padre hacemos lo que podemos. Entonces, aquel que rechaza la deuda simbólica abre la puerta de la locura, porque si en el momento que alguien cree que yo soy yo, está en problemas. Vengo de yo. Y todo lo que tengo me lo gané yo, y me lo merezco y demás. Este es el individualismo de masas. En la empresa se ve, esto es mío, yo me lo gané. ¿Por qué me van a cobrar impuestos si yo lo hice? Exactamente, sí. Bueno. No, y pensaba en la cita está la palabra tradición, ¿no? No quiero caer de nuevo en el mismo tema de la inmigración, pero sí en la tradición con la que se construyó la cultura argentina. Se apropió. Tan homofónico con tradición, me encanta. Tradición, sí, pero no, la tradición aquella que trajo el socialismo, el anarquismo, los movimientos de mujeres, la palabra fraternidad, sororidad, la música, esa tradición que parece ser borrada de un plumazo a partir de llevarnos hacia el futuro, ¿no? Que el futuro está en las redes sociales o en las redes antisociales, como lo llama un periodista, el perro de Risky. Nos quitaron también la idea de cambio, porque hay que hacer un poco de recopilación. ¿Vieron esta cosa que hoy se dice finjamos demencia? ¿No? Fingir demencia. Finjamos demencia, hagamos de cuenta que no nos robaron nada. No es momento de esa frase. Es momento de justamente traer a la memoria todo lo que hace posible que como individuo con libertad no seamos una especie de entes al estilo zombies o muertos vivientes que nada nos importa. Me parece que es hora de agruparnos, de organizarnos políticamente, de ir a las asambleas barriales, de aunarnos cada vez más. Ya sé, suena un poco utopista, pero el propio Milei es el que tiene la utopía del siglo XIX, ¿por qué yo no puedo tener la utopía revolucionaria del siglo XXI? Así que acepto el desafío por ahí, ¿no? Bueno, aprovecho esa mención a ese desafío y a la utopía que tenemos que construir, ¿no? como alternativa, para traer una pregunta que está en el libro, que es una pregunta que recuperan de Alberdi, que por lo que dicen también era compartida con Sarmiento, ¿no? Y esa primera generación que se puso a hacer el ejercicio de pensar la patria, ¿no? Como si fuese el cerebro, si la patria es un cuerpo, bueno, ellos vamos a hacer un paralelismo con el cerebro y se preguntaban lo siguiente: ¿cómo escribir en una lengua que no es la propia y cómo constituir una cultura con elementos heredados de la colonización?
Se le plantea así el gran tema de la dependencia o de los distintos espejos en los que contemplarse como constitutivo de la problemática latinoamericana, convertido en un tópico obsesivo. Y ahí, bueno, les voy a devolver esta pregunta a ustedes de cómo escribimos en una lengua que no es propia, vamos a decir, o sí, el español, el castellano, con todos estos elementos heredados de una aniquilación, en realidad, de una imposición de una cultura, de que estos sujetos, tanto Milei como Alberdi, hablan de la libertad, pero siempre buscan ese espejo anglosajón, ¿no? Esa admiración por nuestros, por los colonizadores, digamos, ¿no? ¿Cómo construimos con este idioma, con esta cultura heredada que creo que sigue esta cuestión de mirar lo anglosajón, ¿no? como el modelo? Si supiera la respuesta, me presento a presidente. ¿Cómo construir con lo que tenemos? Pero también está todo lo que perdimos, toda tu pregunta, está lo que se pierde, lo que hemos perdido, lo que podemos seguir perdiendo si no prestamos atención un poco, como en tu libro tratamos de hacer. Pero hay pérdida, en esto hay pérdida. Me parece que esto nos importa a nosotros, porque sería la presidenta y yo la gustaría. Pero el tema es que hacemos con la pérdida, ¿no? Esto es una fuerte pérdida. Perdemos un poco el lenguaje en estos tiempos, donde, y soy parte de eso, donde las redes nos permiten escribir unas pocas líneas en un teclado absolutamente incómodo, donde no hay tiempo para pensar qué contestar, entonces el me gusta alcanza para, ¿no? Se está perdiendo una suerte de lengua. Incluso les cuento una anécdota. Cuando estábamos con Matías y con Daniel Caputo en la plaza de los dos congresos vendiendo el libro, pasaban los jóvenes, gente adolescente, y le decíamos, che, no te interesa, es sobre Milei, no le decíamos mucho más. Acá está la carita de Milei, te va a servir, ese es el libro de Milei, pero yo no leo libros, ¿no? Y la gente más grande, que ya tiene hijos adolescentes, que yo, nos decía, me llevo un libro para mi hijo. En ningún momento le dije, mirá que tu hijo no lee, pero compralo nomás. Yo creo que va a terminar sirviendo para todas las generaciones, porque esto que vos empezaste este encuentro hablando de la memoria de los libros, más allá del costo del papel, de las avatares que tiene toda editorial y demás, yo no estoy tan de acuerdo de que es un fetiche. Para mí es lo que vamos a dejar como herencia a los otros y a las otras, ¿no? El libro es algo que, aunque se apaguen todas las luces, toda la electricidad y se nos rompan todos los celulares, iPad y todo lo que fuera tecnológico, siempre vamos a tener un libro a mano para poder por lo menos refrescarnos o viajar, como decía Lucas. No sé si el público tiene algún entusiasmo, me parece. Hay prisas por ahí. Al público prontamente vamos a abrir un momento de preguntas, o si quieren hacer, o de comentarios, así que vayan pensando, anotando ahí lo que quieran preguntar, y aprovechar que tenemos a los autores acá. Hay algo que querría decir respecto del lenguaje también y de cómo se construye la historia. Hay un libro precioso de Alan Pauls que habla sobre el siglo XIX que inventa Borges. Borges se construye en el siglo XIX para su literatura, y toma los cuchilleros y toma diferentes elementos de lo que él inventa, y de esa manera está construyendo un lenguaje. Construir un lenguaje es la tarea de los escritores. Nosotros tenemos la bendición de tener escritores maravillosos. Creo que hoy se cumple 40 años de la muerte de Cortázar. Mientras tengamos esto, bueno, por eso el ataque a la cultura, es clarísimo. Es decir, mientras nosotros tengamos personas que escriben, bueno, este es uno de los puntos a cuidar. Bueno, el teatro, el cine, son
todos lenguajes visuales, lenguajes hablados, pero son todos lenguajes que involucran a quienes actúan o hacen y a nosotros también. Hay películas que podemos ver después de 40 años, no sé, me parece que siguen teniendo vigencia, o que podemos contar la historia de esa película. A mí me parece que en eso hay que ver esas palabras, qué peso tienen para que no las aniquilen. Sí, también me imagino encuentros como este, donde nos encontramos, donde hacemos el esfuerzo de escuchar, de incluso pensar preguntas nosotros, quizás dejar de trabajar un rato o dejar de mirar el celu un rato, ¿no? Creo que en esta vorágine individualista nos cuesta cada vez más la grupalidad, el encontrarse con el otro, así que bueno, celebrar que vengan acá, celebrar esta casa, esta librería que es guardiana del libro, vengan acá, impulsémosla también en momentos de crisis económica, quizás empezamos a seleccionar, ¿no? En qué gastamos, en qué no, bueno, quizás intentar impulsar, darle vida a la cultura, casas como esta que nos traen libros tan buenos como este, tan importantes. Así que bueno, antes de abrir el paso a las preguntas o comentarios que quieran hacer, este libro me parece que lo que nos trae, si tuviese que presentarlo así, si lo invitamos a una fiesta, acá vos, bienvenido, es esto, es una referencia, no es que el lenguaje salga de esa pasividad, o cómo fue que dijiste, perplejidad, salir de la perplejidad y empezar, ¿no? A movernos, a juntarnos, a pensar, y es una referencia muy valiosa porque es lo que Milei está proponiendo, lo que dice ser, la historia que dice continuar. Entonces, bueno, ver cuál es ese legado, qué cosas seleccionó y cuáles no de ese legado, para intentar, bueno, avanzar y que esta sea una primera referencia y seguir construyendo. Yo no voy me anoté un montón de cosas interesantes que dice el libro, pero me parece que no es la idea decirlo todo, ¿no? La verdad que les dejo ahí con la intriga para que lo descubran. ¿Sí? Esto que trae muchas comparaciones, digamos, y en esta se llama Viva la libertad carajo, Alberdi revisitado. Es decir que vuelve Alberdi y dice, bueno, en esto Milei sí se parece, en esto no, el siglo XIX tenía estas características, pero estas contracaras, ¿no? Me parece muy interesante. Hay algunas cuestiones ahí, como bueno, esta separación entre un Alberdi más resentido, ¿no? Anti todo, le dicen antifamilia, antipatria, y bueno, como Milei gritando así, anti todo, se mete, bueno, con la dificultad que es gobernar siendo anti todo, ¿no? Porque una cosa es ser anti todo desde un panel de un noticiero y otra cosa es tener que construir gobierno siendo un anti todo, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Se va a caer la patria? ¿No hay? Pero hablando del noticiero, me hiciste pensar que en el libro también está marcado en qué noticiero, programas periodísticos y demás, estos sucesos han ocurrido. Peleas, preguntas. Me parece que el periodismo tiene un lugar acá en este libro y por ahí, no sé, nosotros no lo vi tan claro, pero que usted dice... Sí, eso es impresionante, como mezcla citas de Alberdi con diciendo, bueno, en el programa de Ernesto Tenerman de tal día, eso es muy... Me parece que nosotros que vivimos acá y sabemos quién es el periodista, tal otro, me parece que es importante tener en cuenta también esta intervención del periodismo en este problema o en esta manera de estar viviendo. No es menor la actitud del periodismo en esta época. Sí. Es un libro para todas las disciplinas, pero no solamente para eso, también para acercar a adolescentes, a chicos y chicas y chiques del secundario, para profes de historia, para profesores que quieran, para militantes que quieran entender un poco más cómo entender la época que nos llega. O sea, no es académico en el sentido estricto, no va a la referencia puntillosa, sino que más bien hace alusión a cosas que vivimos, pero interpretando, digamos, de qué se trata eso que estamos viviendo o que vamos a vivir. Sin hacer ninguna clase de futurismo, sino dar herramientas para que ustedes lo puedan después desmenuzar y usar para sus propios análisis, ¿no? Parece que herramientas como el libro, y yo arranqué diciendo que militaba los libros,
porque me parece que parte de la alternativa está bien, tenemos que ir por la red social, tenemos que habitar también esos espacios y llevar nuestras narrativas ahí, pero yo creo que el libro primero es una ayuda personal a bajar esa ansiedad, esa necesidad de un otro, porque leer un libro es un otro, es darle esa temporalidad que requiere, que no es que te entiendo en un meme. Es un libro, hay párrafos, en una parte no la entendés, pero después sí, lo vas encontrando. Entonces, vayamos por lo virtual también, de hecho, a ver cómo difundo esto por las redes, todo bien, pero lo valioso es este momento de conversación y ojalá sean semillitas también que se lleven y que le den tiempo, porque está bien cómo construir alternativas y bueno, dándole tiempo, dejemos un rato el celu y agarremos un libro un rato, yo creo que lo necesitamos, esta referencia, a ver, siglo XIX, como bueno, hay que hacer el esfuerzo de leer, ¿no? Yo lo celebro, creo que es parte tiene que ser parte de la alternativa y bueno, no sé si tienen algo más para decir, aprovecharles que están acá. Fue una fiesta esto, poder Yo hablar decir aquí, gracias, quería decir agradecer gracias. muchísimo Gracias. por todo haber escuchado y las contribuciones y las ideas y el debate. Muchas Gracias a vos, a San-Exupéry Librería, Sí. a Lucas por los comentarios, por leer, porque antes nos comunicábamos, fue todo Y un leyó trabajo. antes. Sí, lo tengo todo subrayado. La red por Se traer. lo devuelvo todo escrachado el libro, No. Por el Así lugar que muchas gracias. hermoso. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!